Buenas tardes, este es el tercer video de comunicación y culturas del consumo. Les mandamos un gran cariño a todos, como siempre decimos en el aula, un saludo con el corazón. Y bueno, recuerden que para aprobar la materia tienen que ver todo el material que hemos subido a clases de comunicación y también todos estos videos seguramente se hará algún cuestionario. Bueno, veremos cómo esto las autoridades van disponiendo. Vez pasada estuvimos hablando de dos de los ejes de la acumulación del capital, como son los bancos y Potosí. Estos dos elementos tienen una relación directa, ya que los préstamos eh, que se pedían para ejércitos y para gastos eran pagados con plata que se obtenía de la mina de Potosí, así que la relación era directa, como ya lo explicamos. Y hoy nos toca el tercer eje, quizá el más dramático, el más abominable de todos, que es el de la esclavitud, ya que la esclavitud de pueblos de África fue lo que permitió una enormísima acumulación de capital, una enormísima acumulación de capital. Este tráfico hecho por lo que se llamaban negreros, el tráfico de los negreros, ya existía, siempre existió. Se vendían poblaciones de raza negra a Egipto, bueno, había a Persia, bueno, había varios mercados pequeños, no tan amplios, y eran personas muy estimadas. Pero luego con la conquista del continente americano, a los 200 años prácticamente los pueblos originarios habían desaparecido, no solo por los maltratos y el hambre, sino fundamentalmente por las enfermedades. Sumado a eso la pérdida de sus familias, de sus territorios, de su cultura, no tenían permitido honrar a sus dioses, ni tampoco hablar su idioma, ya que se estableció que el idioma oficial era el español para todo el enorme virreinato eh, americano. Con el tiempo, incluso el presidente de Bolivia, Evo Morales, comentó que aquel indio que se le ocurriera aprender a escribir el castellano, a escribirlo, podía hacer que le cortaran las manos o la lengua o le quitaran los ojos, porque podía llegar a promover una rebelión en los vastos territorios tan difíciles de controlar como era la América. Como las fuerzas de trabajo faltaban, empezaron a escasear, entonces nació, o sea, lo que ya había nacido como un negocio se hizo muchísimo más lucrativo, en manos de holandeses y luego con el tiempo también de ingleses. ¿Qué se hacía? Se iba por la costa del África, se acordaba con determinadas tribus que cazaban a miembros de las tribus opositoras o con las cuales estaban siempre en guerra y entonces se los traía. En muchos casos permanecían recluidos estas víctimas en un campo de concentración como era el Mira, en la actual Ghana, y luego de varios meses, a veces tenían que esperar varios meses allí, prisioneros, y luego cruzaban el Atlántico. De la cantidad que venían, en 2/3 morían en el viaje, eran arrojados al mar y por las enfermedades y los malos tratos, ya que el capataz no bajaba, tenía el látigo, por supuesto, fuerza de látigo, se los esposaba, así que al terminar el viaje estaban rodeados de excremento, bueno, era una cosa muy, muy horrorosa, y muchos, los que podían escapar, se arrojaban al agua, ya que decían que el diablo blanco se los iba a comer. Entonces ese mito, eso circulaba. Y bueno, llegaban a distintos lugares de América, incluso hasta el Río de la Plata. En algunos lugares se los trataba un poco mejor, por ejemplo en el Río de la Plata, en el Caribe no, eran muy maltratados y vendidos por bulto. Es decir, lo que es el ébano, como se lo llamaba, no se les decía negros, el ébano, como se les decía, por el color de la madera negra, se vendía por bulto, es decir, uno más fornido, otro más o menos, otro más jovencito, bueno, se hacía como un bulto y se vendía en ese paquete. Hace aproximadamente unos 20 años, 25 años, se intentó recrear la venta de estos pobres seres
que se vendían como animales, y los animales también tienen derecho, y los animales también tienen derechos, pues aquí nadie lo tenía, ya que se consideraba que el esclavo negro no tenía alma, era una cosa que podía ser, digamos, golpeada o maltratada por su comprador. Se intentó hacer, como decimos, creo que en la ciudad de Filadelfia, si no me acuerdo mal, en una universidad se intentó recrear exactamente igual para que los estudiantes pudieran visualizarlo y no se pudo hacer. Fue tal el efecto, el golpe, digamos, de ese dramatismo, de esa situación que no se pudo terminar de hacer. Imagínense, ¿no? En aquella época. Aquí en el Río de la Plata permanecían en el Retiro, en la zona de Retiro, y luego los vecinos se quejaron por el mal olor y fueron trasladados a Quilmes. No sé muy bien, pero a una parte céntrica, bueno, lo que hoy sería céntrico en aquel lugar, aquel momento, era campo, ¿no es cierto? En Quilmes, aquí en el Río de la Plata se los trataba bastante bien, con el tiempo pasaban a formar parte de las familias, ¿no? Triste consuelo. Y luego se implementó una costumbre que era darle una moneda de oro, todos los años se le daba una monedita de oro que el esclavo atesoraba y con el tiempo podía comprar su libertad y luego seguir perteneciendo, le pedía al dueño si podía seguir perteneciendo a ese sitio, ya que no tenía otro lugar a donde ir, y seguía trabajando para la familia. No fue así en otros lados, por ejemplo, bueno, en el Mississippi, ustedes conocen la famosa novela de Harriet Beecher Stowe, que es La cabaña del tío Tom, y el que no lloró con La cabaña del tío Tom, yo creo que tendría que hacerse ver, porque probablemente no esté en su sano juicio, porque es lo más dramático y terrorífico que se ha escrito realmente sobre la situación de las personas. Tan dramático fue que llevó a una guerra civil, ¿no? En los Estados Unidos por este tema. Se levantaron muchas voces en contra de esto que los católicos, los cristianos consideraban el pecado de esclavitud, ya que era algo abominable, pero era muy lucrativo y muchas de las actuales fortunas están fundadas en este crimen, como dice el escritor Eduardo Galeano, que es a quien nosotros seguimos. Detrás de toda fortuna hay un crimen y acá hay muchos millones de crímenes, ya que fueron millones, no se sabe cuántas personas fueron capturadas y luego trasladadas a este negocio horroroso. Lamentablemente el Río de la Plata proveía del tasajo la carne salada, no había heladera, obviamente se salaba la carne, se hacía una especie de carne dura, seca, que se le daba de comer a los esclavos. En muchos lados, aquí no, pero tanto en Norteamérica como en Brasil, por ejemplo, se les prohibía utilizar zapatos, no podían utilizar zapatos. Calculo yo que debía ser para no escaparse. No, no lo sabemos, yo lo estuve buscando, pero no encontré ese dato. Entonces, cuando fueron liberados, era una señal de honor llevar zapatos, aunque no fuera puestos, porque ya no estaban acostumbrados a utilizarlos, por andar tanto tiempo descalzos, pero los llevaban igual como una señal de dignidad, lo cual está muy bien. Um, en, en, Norteamérica o en todas partes, digamos, por ahí no aquí, pero en muchos lados se hacían, si a algún negro se le hubiera ocurrido escapar, se hacían auténticas cacerías con perros. Hay películas también que lo marcan. Este negocio fue el tercer eje de acumulación del capital. Eduardo Galeano muy bien lo cita en su libro Úselo y tírelo, donde dice que un londinense en el 1600 podía vivir con 6 libras anuales. Podía vivir una vida medida, ¿no? 6 libras anuales le alcanzaban para vivir. Un negrero ganaba por año 1 millón de libras anuales. Por lo tanto, muchos luego fueron recibidos como grandes empresarios, pero lamentablemente llevan en sus conciencias o en las conciencias de sus antepasados este vil negocio. Vamos a subir nosotros algunos materiales a clases de comunicación, que saben que en Facebook es el sitio donde está nuestra materia, en todo lo que se refiere a comunicación, hay otros temas también.
pero vamos a subir tanto los argumentos de los evangelizadores como el tema del Mira, esta ciudad del Mira que hoy se puede visitar, es un sitio turístico, pero guarda este triste recuerdo. Aquí en América Latina hubo voces que se levantaron para defenderlos, voces de sacerdotes que se levantaron para defenderlos, y en el Río de la Plata fue el primer lugar donde en 1813 se reunió la Asamblea General Constituyente, la Asamblea del 1813, como se lo llama, y se decretó la libertad de vientres. Es decir, si la esclava continuaba siendo esclava, pero su hijo ya era libre, o nacía con libertad. En muchos casos, de todas maneras, también participaron de las guerras de la Revolución, se les ofrecía participar a cambio de su libertad, algunos pudieron volver y pudieron sobrevivir a esas batallas. Otros muchísimos murieron en la fiebre amarilla de 1871, ya que tenían una especial dificultad de defenderse de ese virus que causó tantísimas muertes, ¿no? en Buenos Aires. Y ellos también siguieron lamentablemente esa tragedia, ¿no es cierto? Eso también es un tema importante. Entonces, Bancos, Potosí y la esclavitud fueron promoviendo la acumulación del capital, y también fue cambiando la idea de las personas en relación a poder realizar ganancias, que los católicos no podían, no tenían autorización, pero para todo se necesitaba la autorización de las coronas. Ningún intercambio comercial podía realizarse en los distintos lugares de América sin las respectivas autorizaciones de la corona. Esto fue cada vez tomando mayor relevancia, y comenzó una presión para que pudiera hacerse más accesible a todos los que tuvieran una fortuna poder realizar tráfico de café, de algodón, de azúcar, como se hacía de Cuba, algodón del Mississippi, bueno, desde aquí la carne y los cueros, de Brasil también el café, también el azúcar, distintos cultivos, incluso sacando las vegetales de las zonas que se ocupaban, y se hacía un monocultivo que dio también que permitió acumular mucho capital. Esto fue llegando así hasta que comienza la revolución industrial. La revolución industrial comienza, a ver si se ve bien, no sé si se verá bien, en 1769, finalmente, con el aporte de capital de las personas que se dedicaban a la fabricación de telas, James Watt crea la famosa máquina de vapor. Esto se va moviendo, esto va moviendo acá, por acá, hierve el agua que va moviendo el émbolo y va moviendo esto así. Y de esta manera llegamos al inicio de la revolución industrial con esta auténtica máquina fantástica, porque había algunas máquinas, había habido, pero nunca se había aplicado en forma tan ampliada en las industrias. Y esto fue la liberación de la fuerza para aplicarla al trabajo que no dependiera de las personas y de los animales, que era lo que hasta ese momento se podía hacer. Existía el petróleo, pero el petróleo se utilizaba para las lámparas, es decir, no podía ser utilizado, no había máquinas inventadas. Esta máquina de vapor cambió completamente la historia de la humanidad y dio inicio a lo que se llama la revolución industrial en su primera fase. ¿Con qué se completa esto? Pues bien, esto trae muchos cambios, porque esto se va a ir aplicando luego, se va replicando en otras máquinas. ¿Con qué se completa esto? Bueno, en 1776 se inicia la lucha de Estados Unidos por liberarse de la opresión de Gran Bretaña, ya que ellos
pagaban tributo y no tenían lugar en el Parlamento inglés, y entonces comenzaron una lucha por su libertad. Y mientras tanto, en ese mismo año, 1776, como decimos, habíamos hablado de la máquina de vapor 1769, ahora estamos en 1776, Adam Smith recomendó dejar las colonias porque eran un gasto para Gran Bretaña y no convenía, y luego escribe el famoso libro La riqueza de las naciones, donde plantea qué es el capitalismo. El capitalismo, que es un sistema económico que permite la acumulación del capital. Le interesa la acumulación del capital, cómo administrarlo y cómo hacerlo crecer. Está basado en esto, en el dinero, que, bueno, cambia completamente la mentalidad que veníamos teniendo desde la Edad Media y permite que las personas empiecen a acumular ganancias y a buscar formas de desarrollar nuevas empresas. En 1789 se produce la Revolución Francesa y acá se viene a dar la segunda liberación, que es la liberación del capital. De ahí viene el liberalismo, liberarse de las imposiciones de la monarquía, es decir, de la prohibición o aceptación de poder desarrollar un negocio o no. Ahora el capital es libre, puedo aplicarlo en lo que yo quiero, que es lo que también sostiene Adam Smith, ¿no es cierto? Adam Smith sostiene que, bueno, el mercado, que es el lugar donde se reúnen todos los acuerdos comerciales y personales para desarrollar algún negocio, el mercado va a determinar cómo van a ser las cosas de acuerdo con la oferta y la demanda. Y una mano invisible va a ir manteniendo los precios y haciendo que todas las cosas funcionen bien, ya que ahora, además, tenemos la libertad que nos da la Revolución Francesa, que no fue tan así, fue, digamos, mucho más complejo ese proceso que todavía se viene luchando, algunos países vienen luchando por esa democracia o por esa conformación de república que tanto costó, digamos, tanta sangre, ¿no? Y tantas lágrimas costó, y tantas personas guillotinadas costó, y tanto esfuerzo costó para tratar de que las personas tengan sus derechos humanos, los derechos del ciudadano que se llamaban en ese momento y que luego serían los derechos humanos. La escuela para todos, en fin, muchísimas cuestiones que están establecidas en esa Carta de Derechos Ciudadanos que se estableció, y los tres famosos lemas, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, por las cuales la humanidad todavía sigue peleando con tantas dificultades. Esto entonces es el capitalismo. Y el capitalismo trajo muchísimos bienes y muchísimos inventos y descubrimientos, y otras cosas que no lo fueron. Ese es el problema. Y algunos otros males que, que bueno, hacen todo tan difícil que fue para el planeta, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a seguir viendo en el próximo video. Acá finaliza el tercer video entonces. Y bueno, les mandamos un cariño a todos. Estamos aquí en casa, como todos. Quédense, por favor, en sus hogares. Y no dejen de cuidarse y de lavarse las manos y de atenerse a todas las recomendaciones que nos hacen, porque lo más importante es la vida, y en ese sentido refutamos al capital. El capital no es lo más importante es la vida. Les mando un cariño, muchas gracias, adiós.